Bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal de YouTube de política de santafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de proyecto legislativo, esta iniciativa que arrancamos ya hace varias semanas atrás, un espacio donde tratamos de comunicar aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial que buscan transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Si es la primera vez que entras a este programa, si es la primera vez que entras a este canal de YouTube, va a estar apareciendo una ventana de YouTube que te va a llevar a la lista de reproducción para ver todos los programas anteriores con todas las iniciativas que hemos hablado, con sus autores, con diputados, con diputadas, con senadores, que muchas de esas iniciativas, algunas de ellas, mejor dicho, ya han tenido media sanción o han sido transformadas en ley. Para este programa, para este 15º programa de proyecto legislativo, va a estar con nosotros el senador del Departamento General López, Lisandro Enrico, quien va a charlar sobre el proyecto de ley de acción de cambio climático, el primer proyecto de ley que se presenta en este sentido, y un proyecto que tiene que ver con diferentes modificaciones al Código Civil y Comercial. También la diputada Lucila de Ponti va a hablar de algunas iniciativas que ha presentado, como por ejemplo el registro de deudores laborales morosos, una iniciativa que presentó, que fue trabajada junto con la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario. También el régimen de promoción para las personas trabajadoras de la economía popular. Y también va a hablar, por último, de la perspectiva de un proyecto de ley que tiene que ver con la perspectiva de género en los medios de comunicación. Y cierra este programa número 15 de proyecto legislativo el senador del departamento de Iriondo, Hugo Raceto, quien va a hablar en principio, de dos iniciativas que tienen que ver con el tránsito y la seguridad vial, sobre todo con requisitos para camiones y vehículos de carga. Y también va a hablar de un reglamento de usucapión administrativa, es decir, es una forma de adquirir la propiedad de un inmueble o de una cosa. Todo esto vamos a estar charlando, vamos a estar tratando en este 15º programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al senador Lisandro Enrico. Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. En principio, consultarle sobre el proyecto de ley en marco de acción climática. ¿Qué me puede contar? Bien, estamos, si Dios quiere, y logramos todos los acuerdos, a pocos días de lograr la primera ley provincial en materia de cambio climático en Santa Fe, un tema que siempre lo veíamos en ámbitos internacionales o como una preocupación de las grandes naciones, pero que evidentemente tiene que ver con lo que nos pasa a todos también en nuestra provincia, en nuestros lugares, en nuestros barrios. El cambio climático es un tema que ya nos está afectando, pero sobre todo las cosas que son difíciles de ver porque son a futuro, y si no tomamos acciones ahora, el futuro se va a complicar, el futuro de 5, 15, 20, 30 o 50 años, que no es mucho en términos de generaciones, ¿no? Así que Santa Fe como provincia también está buscando tener una legislación propia en materia de cambio climático. Es decir, este tipo de medidas que en el mundo se empezaron a hablar, que muchos países fueron adoptando, que en los países más importantes de la Tierra, los países desarrollados, es un tema obligatorio. Bueno, la idea es que también tengamos en Santa Fe una normativa, una ley provincial en materia de cambio climático. ¿Se sabe en la presentación de este proyecto, se sabe cuánto o cómo ha sido el impacto de la pandemia en lo que es el cambio climático? Sí, la pandemia nos permitió ver, por ejemplo, la cumbre del Himalaya desde la Tierra. La pandemia nos permitió ver delfines en Venecia, si vos querés. O sea, cuando la naturaleza no está tan asediada por el estilo de vida de 7.800 millones de personas que vivimos en el mismo mundo, de las mismas dimensiones que hace 400, 500, 600 o 1000 años atrás, cuando el hombre no está con su consumo por encima de la naturaleza empieza a mostrar sus características. La ley de cambio climático lo que busca es tratar de poner dentro de la esfera de decisiones de un Estado no solamente la cuestión productiva, económica, sino también la mirada ambiental que tenemos que tener.
Esa es la esencia conceptual. Y obviamente que con la pandemia estos temas tienen una fuerza mucho más importante. Ujú. Por otra de las iniciativas, aprovechando la oportunidad que quería consultarle, es por la que busca una serie de modificaciones al Código Procesal en lo civil y comercial de la provincia de Santa Fe. Si puede, nos puede contar algunas de estas modificaciones, si no quiere entrar en tecnicismo, pero Sí. algunos detalles. No, brevemente nomás, porque por ahí quizás lo de cambio climático es bueno que después ¿qué es la ley? Hablamos del por qué, pero nunca dijimos qué busca la ley. Pero más allá de eso, respecto de las modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial, decirte que es el Código Provincial que rige el procedimiento en los juicios civiles y comerciales de la provincia, y que obviamente a raíz de esta paralización de la actividad presencial en los tribunales, generó algunos inconvenientes. Nosotros hicimos una ley de adaptación, digo de adaptación porque estamos por trabajar en una reforma integral al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, pero una adaptación que tiene que ver con dar más certezas a algunas cuestiones que para el ejercicio de la abogacía son importantes, como certeza de los plazos, la instancia de parte, las notificaciones, es decir, que haya una regulación clara en la ley y que no deban a veces los jueces tener que tomar medidas que son de corte legislativo. Es una modificación a cinco artículos que tratan de esos temas: plazos, notificaciones, instancias de parte, cuestiones muy técnicas que nos van a servir aprobarlas hasta que tengamos más adelante, espero en un futuro no muy lejano, un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. En otra entrevista usted decía que esta iniciativa se origina como consecuencia del nuevo sistema de trabajo generado a partir de la pandemia, ¿no? Esto sería también, tiene que ver con los cambios de paradigma, podríamos decir, que ha traído esta situación que nos atraviesa. Tiene que ver con esta cuestión de que el hecho de que se haya paralizado la actividad de tribunales durante mucho tiempo, donde los juicios son justamente llevar escritos, llevar un expediente donde hay una parte que presenta, otro que responde, un juez que atiende, que celebra audiencias, todo eso se paraliza, se pasa a la virtualidad, que es esto, haciendo un reportaje de esta manera. Bueno, por eso esos ajustes que elevaron los colegios de abogados, esta reforma básicamente la piden los abogados. Bueno, estas cuestiones nos parecen que es importante que las tengamos en cuenta. Ujú. Retomando con lo que es la ley marco de acción climática, me gustaría que me cuente, como me decía, qué es esta ley marco de acción climática, cuáles son las herramientas que le aportaría al gobierno de la provincia, a las autoridades de aplicación, que seguramente debe ser el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué me puede contar con respecto a eso? Bien, la ley de las leyes, porque ya además del proyecto que presenté junto con otros senadores, está un proyecto que también presentó el gobernador Perotti, Ujú. hay otro que presentaron las universidades Nacional de Rosario y Nacional del Litoral en un conjunto, dos proyectos de la Cámara de Diputados, o sea que estamos hablando de que ese mismo tema tiene 5 iniciativas, 5 proyectos parecidos, pero con algunas diferencias. Lo que vamos a tratar de hacer es el día 26 de noviembre darle aprobación a todos en una sola ley. Lo que busca básicamente, para hacer lo más esquemático posible, que es cambio climático, evitar las acciones que generen calentamiento global. El cambio climático se genera por el calentamiento global. Tremendas tormentas, sequías prolongadas, lluvias que son de caudales y de una fuerza que nos inunda, nos genera problemas. Entonces el cambio climático lo genera el calentamiento global. Y el calentamiento global lo que lo genera, esto que te decía anteriormente, la emisión de gases de Claro. efecto invernadero que ocasionan nuestro estilo de vida actual. Entonces, si no paramos este nivel de emisión de gases, si no vamos tratando de por lo menos amesetarlo, vamos a vivir en un mundo con 1 o 2 grados promedio más por década, lo cual hace que el desastre natural que podemos tener sea muy grande. La acción de cambio climático es justamente tratar de, por un lado, prevenir y por otro lado, adaptarse. Prevenir quiere decir tratar de generar acciones y de inversión que emitan menos gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer en Santa Fe? Que no somos Japón, Estados Unidos, que son países de grandes contaminaciones. ¿Qué podemos hacer en Santa Fe? Energías renovables. Nosotros consumimos nuestra energía generando consumo de combustibles fósiles. Tratar de ir a ese paradigma.
¿Qué podemos hacer para también captar gases de efecto invernadero de la forestación? Hemos ido avanzando en la frontera agropecuaria, en la intensificación de la soja, y está bien, pero hemos ido desmontando en muchos lugares. Bueno, los árboles son captores de dióxido de carbono para evitar el calentamiento. Eso es lo que tiene que ver con la prevención, con la mitigación, como se dice técnicamente. Una de las áreas. La otra área es la de adaptar. Ya tenemos un cambio climático, ya tenemos un nivel elevado de temperatura en la Tierra, ya cambió esto, ya se calentaron los océanos. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esta realidad? El clima santafesino no es el mismo hoy, 2020, que el mismo que había en 1950 ni en 1930. Tenemos un calentamiento global y tenemos estándares climáticos que se están viendo. Bueno, las normas de adaptación lo que busca es justamente que el Estado empiece a promover de qué manera vamos adaptándonos. Las obras hídricas tienen que estar preparadas para fuertes recurrencias de inundaciones, la producción agropecuaria tiene que pensar en sistemas de producción a través de semillas que piensen en resistencia a la sequía. Tenemos que pensar también en prevención de enfermedades propias de la tropicalización de nuestro clima pampeano. Bueno, estas dos medidas, adaptarse por un lado y prevenir por lo otro, en un marco de acción conjunta, es lo que, así a grosso modo, define una ley de cambio climático santafesina. El día 20 de diciembre, perdón, de noviembre, dentro de unos 7 días, 8 días, tenemos una reunión con senadores del estado de California en Estados Unidos. Vamos a estar conectados, justamente porque ese fue el primer estado subnacional, el estado de California, el estado subnacional que empezó a aplicar normativas de cambio climático antes que el país mismo. Bueno, un poco para mí, para tener esa experiencia americana, vamos a estar en contacto. Perfecto. Bueno, si bien no tiene que ver con proyectos de ley, que es por ahí el objetivo que tiene este programa, me gustaría consultarle si le parece por el reclamo que realizó para que se atienda y se retome la realización de obras en la Ruta 33. Bueno, por un lado, la Ruta 33 es la eterna promesa incumplida por todos los gobiernos en los últimos 15 años en la Argentina de hacer la autopista. Inexplicablemente, la ruta que pasa por la zona más productiva del país, la más rica, si vos querés, en términos de producción y de exportación, no tiene la misma traza que tenía en 1945, 46, 50. No es una autopista. Pero no me estoy refiriendo a esa obra postergada, demorada por un montón de inconvenientes. Me estoy refiriendo a lo que es la actual circulación de la Ruta 33, la traza actual, desde Rufino a Rosario. ¿Por qué? Porque es una ruta con muchísima circulación que el mes de octubre de este año, Vialidad Nacional, porque es una ruta nacional, al adjudicar la concesionaria que va a hacer cargo del mantenimiento de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe, como la ruta 8, 34, 9, 7, no incluye la 33. La ruta 33 no está incluida en el plan de mantenimiento que organiza este consorcio llamado Servicios Viales Sociedad Anónima. Servicios Viales Sociedad Anónima es la empresa público-privada que se encarga del día a día de cada ruta nacional, importante. Mantenimiento, corte de pasto, mantenimiento de banquina, remoción de obstáculos, atención al accidente, el día a día de los usuarios de la ruta. Eso se hace sobre las principales rutas, queda excluida la 33 y no sabemos por qué. Entonces la ruta 33 vuelve a estar, como hace 30 años atrás, en manos del Estado Nacional. Un Estado que no está preparado ni en condiciones de atender las demandas de los servicios y necesidades que hay sobre la ruta todos los días, las 24 horas del día. Por eso, mi reclamo, mi pedido es, a ver, que incluyan esta ruta porque ha quedado fuera de los sistemas de mantenimiento que ha establecido en el mes de octubre, hace unos días atrás, Vialidad Nacional, dependiente del Gobierno Nacional del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Perfecto. Bueno, senador, no sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. Nada, simplemente agradecerles la nota, la entrevista, el diálogo y mandarles un gran abrazo y especialmente un saludo grande para vos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Lucila de Ponte. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buen día, ¿cómo estás? Bueno, en principio, preguntarle por el proyecto por el cual se crea el registro de deudores laborales morosos en la provincia, una iniciativa que trabajó junto con la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? ¿Qué me puede contar? Sí, efectivamente es un proyecto que en realidad lo proponen y lo construyen los trabajadores organizados en la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario, con su asesor legal, con Pablo Serra, que son quienes traen la propuesta, e inclusive la propuesta de la normativa misma, ¿no? Y tiene que ver con un registro de empleadores, de personas físicas, digamos que ya sea a título personal o como titulares de empresa, sean empleadores de otras personas y tengan deudas con estos trabajadores por cuestiones remunerativas o aportes patronales, salariales, de salud, de la seguridad social, digamos, todo lo que hace al salario directo e indirecto de los trabajadores, y que, bueno, que tengan deudas acumuladas, es decir, que ya haya habido una intervención o bien por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia o bien por parte de la justicia, y que no se haya podido consolidar, digamos, una alternativa que tenga que ver con regularizar esta situación. Estas personas que tengan deudas y que no tengan la voluntad de pagarlas serán inscriptas en un registro de deudores laborales morosos que los va a inhabilitar para realizar otro tipo de actividades que tienen que ver con habilitaciones comerciales, con la posibilidad de obtener tarjetas de crédito, de obtener créditos, con la posibilidad de ocupar cargos públicos e inclusive de presentarse a elecciones. Estas serían algunas de las sanciones que tendrían estos empleadores que son deudores, ¿no? Claro, son inhabilitaciones que Ujú. van a estar sujetas a si esta persona regulariza o no sus deudas. Es decir, si a partir de luego de ser inscripto y notificado en este registro, aquel empleador que tenga deudas manifiesta su voluntad de saldarlas y de regularizar su situación, bueno, puede resolverse y salir, digamos, del registro bueno, y estar nuevamente habilitados para este tipo de actividades, pero tiene que existir una voluntad explícita y fehaciente de regularizar sus deudas. Claro. Por otro lado, seguido de esto, otra iniciativa que me gustaría que nos cuentes es la que crearía el régimen de promoción para personas trabajadoras de la economía popular. ¿Qué me puede contar? Bueno, esta es una normativa provincial de carácter, digamos, de incentivos para que los trabajadores de la economía popular, los trabajadores y trabajadoras, eh, estén incentivados justamente a inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que es un registro que se crea en el marco de la Ley de Emergencia Social que se sancionó en el año 2016 y que Ujú. recién este año el Ministerio de Desarrollo de la Nación puso en práctica y en ejecución este registro que ya lleva más de 1 millón de trabajadores inscritos en todo el país. Lo que estamos proponiendo aquí en específico tiene que ver con que la provincia, digamos, a través de los impuestos y los tributos que son de índole provincial, pueda establecer determinados beneficios para aquellos trabajadores que se inscriban en este registro. Y tiene que ver con que Ujú. el RENATEP, digamos, el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, es para aquellas personas que desarrollan su práctica laboral en el marco de la economía popular y por lo tanto tienen dos situaciones. Una es que no están vinculados institucionalmente, es decir, que no están inscritos en ningún tipo de institucionalidad que les permita acceder a una protección, a una registración y a derechos laborales. Y por otra parte hay una situación de vulnerabilidad en sus actividades en cuanto al nivel de ingresos que generan. El Ujú. RENATEP tiene la misión, digamos, de empezar a trazar un camino de formalización de estos trabajadores, y para eso nosotros entendemos que las provincias tienen que asumir un rol activo para poder de alguna manera difundir y lograr que la mayor cantidad de trabajadores de la economía popular que estén en un territorio se inscriban al registro y puedan empezar a realizar un camino de formalización. Y en este sentido, bueno, lo que proponemos es que aquellos trabajadores que se inscriban tendrán por un plazo determinado determinados beneficios impositivos que tienen que ver básicamente con la exención de ingresos brutos o de algunos otros impuestos en el caso de que tengan locales comerciales o productivos destinados a su actividad laboral. Ujú. Este es uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos, nosotros hemos visto que en el marco de la crisis sanitaria también vamos atravesando un momento de fuerte recesión y crisis económica que Ujú. golpea a toda la población en general, pero que algunos sectores, que son aquellos que tienen acceso al trabajo formal, están protegidos por los derechos laborales, por un convenio colectivo de trabajo, por un salario formal, digamos, que no se ha perdido a lo largo de estos años. En cambio, quienes no están inscritos en ningún tipo de relación salarial formal quedaron absolutamente desamparados en el contexto de pandemia porque es la economía de aquellos que viven al día, digamos, de Ujú. que generan ingresos con el trabajo de cada día y durante muchos meses estuvieron inhabilitados para realizar este trabajo y por lo tanto no pudieron generar ingresos. Ese es un problema que tiene la Argentina, bueno, y el mundo, digamos, porque el problema de la economía no formal no es solo de la Argentina, sino de todo el mundo, pero en Argentina alcanza más de un 30% de la población económicamente activa, aquellos trabajadores que no están en el marco de ningún tipo de formalidad y que por lo tanto son muy golpeados en contextos de crisis económicas. Y es uno de los desafíos fundamentales que hay que abordar desde las políticas públicas para empezar a achicar la brecha de desigualdad, digamos. Ujú. Por último, pero no menos importante, hay una iniciativa por la que me gustaría consultarle que tiene que ver con la perspectiva de género en los medios de comunicación. No importa la plataforma, pero en los medios de comunicación. ¿Qué me puede contar? Bueno, este es un proyecto que trabajamos en conjunto con la senadora Marilyn Sagnún y con el equipo de igualdad de género de Casa Patria Rosario, que es un ámbito de una usina de ideas, digamos, y de organización que existe en la ciudad de Rosario, donde hay muchas compañeras que vienen del sector de los medios de comunicación o de las producciones audiovisuales y que Ujú. trajeron esta demanda acerca de la necesidad de promover una participación, una presencia más igualitaria de mujeres en los medios de comunicación. Una parte de esto la proponemos a través de estos son dos leyes, digamos, una tiene que ver con poder modificar la ley que crea el sistema de medios públicos provincial, fundamentalmente el canal público de la provincia, que es 5RTV, y lo que estamos modificando ahí es que tenga que haber una composición paritaria, tanto en su directorio como en el resto, digamos, de sus autoridades, y también un contenido mucho más fuerte, digamos, en términos de la perspectiva de género, pero también de la producción de mujeres en el marco de la industria audiovisual. Y después que presentamos otro proyecto que tiene que ver con poder crear un observatorio de Ujú. igualdad de género en los medios que sea de la provincia para poder generar estadísticas y observar, digamos, qué es lo que sucede, y un registro de trabajadoras y de productoras audiovisuales para poder promover, digamos, que en el mercado de trabajo vinculado a los medios haya una mayor presencia de mujeres. Ujú. ¿En qué situación están estos tres proyectos que hemos hablado recién? ¿Y cómo es la comunicación con las demás bancadas respecto a estos tres proyectos que son muy interesantes? Bueno, con respecto al proyecto del registro de deudores laborales morosos, es un proyecto que se presentó en conjunto, digamos que la firma fue acompañada por diputados de muchos bloques políticos. Hoy eso está Ujú. en comisión de laborales, entiendo que esta semana lo vamos a tratar en comisión y que probablemente podamos darle dictamen, porque como te digo, es acompañado por diputados y diputadas de los distintos bloques. El proyecto de registro del régimen para trabajadores y trabajadoras de la economía popular también se encuentra en comisión, en la Comisión de Promoción Comunitaria, y lo venimos discutiendo junto con las diputadas que forman parte de esa comisión y que, bueno, también tienen proyectos presentados en el mismo sentido, al igual que el proyecto de igualdad de género en medios de comunicación, que hoy está en la Comisión de Cultura, y que es un proyecto que probablemente se vaya a adjuntar su expediente con otra iniciativa del bloque Participación e Igualdad, el bloque de Rubén Justiniano y Agustina Donet, que tienen una iniciativa similar y Ujú. que entendemos que vienen, digamos, en el mismo sentido y que es muy factible que puedan unificarse. Aparte, digamos, de que han tenido una participación muy activa tanto los sindicatos de prensa como agrupaciones de mujeres que tengan que ver con el trabajo en medios de comunicación. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, diputada, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, está bien agradecer el espacio y también la voluntad y la decisión de hacer este tipo de programas que creo que acercan mucho el trabajo legislativo al conjunto de la sociedad y eso es algo muy importante. Nuevamente, muchísimas gracias.
Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al senador Hugo Raceto. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en la oportunidad queremos hablar en principio, de dos iniciativas suyas que tienen que ver con el tránsito y la seguridad vial. En primer lugar, una que hace referencia a los requisitos y métodos de ensayos que deberían cumplir, según el proyecto, los vehículos de gran porte y de gran peso. ¿Qué me puede contar acerca de esto? Este proyecto nació el día que se mató de la sota, que se comió, como se dice vulgarmente, un camión de la parte trasera. Entonces ese día justo estábamos visitando una empresa de fabricación de acoplados helvética y semirremolques junto al ministro de la Producción de la Nación, el intendente de Cañada de Gómez, y el dueño de la empresa nos decía, miren, si hubiese tenido este paragolpe de la sota tal vez no se hubiese matado. Y le digo, ¿Cómo? ¿Por qué no lo tienen todos los camiones? Porque desde el 2016 en adelante es obligatorio que los camiones tengan en todo el Mercosur, se les llama el paragolpe del Mercosur, es obligatorio que todos los camiones tengan el paragolpe del Mercosur, que es un paragolpe especialmente diseñado, que no es ninguna ciencia, es un paragolpe mucho más rígido, mucho más robusto, para que el paragolpe consuma la energía que trae el coche que viene y que lo choca de atrás, entonces lo detiene, el coche no pasa por abajo del camión y te terminas cortando la cabeza. Entonces, la normativa lo que dice en todo el Mercosur que a partir del 2016 todos los camiones del Mercosur que salen de la ruta tienen que tener ese paragolpe. Lo que nosotros hacemos es incorporar una normativa provincial diciendo todos los camiones que anden por las rutas, no solamente los del 2016, deben tener ese paragolpe. Y obviamente le damos un año mínimo de plazo, porque es un año posterior al año de la sanción para que los camiones puedan incorporar ese paragolpe, que va a evitar muertes. Obviamente hemos evaluado el costo es muy bajo, no tiene ninguna repercusión en el costo del camión y hasta se puede, en la fábrica esta que uno averiguó, lo entregan y hasta a veces al mismo camionero hasta lo puede instalar. Y después también hay unas barandas que uno, bueno, al día de hoy ya se ha puesto especialista porque va mirando los camiones, a medida que fui redactando la ley uno va mirando los camiones en la ruta, que se les llaman los guardabicicletas, que también es obligatorio para todos los camiones que transiten por el Mercosur desde 2016 que salgan a la ruta, nuevos que salgan a la ruta, pero hay cantidad de acoplados que no tienen los guardabicicletas, los anteriores 2016 que no venían de fábrica con el guardabicicleta. Y eso evita que las bicicletas, las motitos o inclusive peatones se metan abajo, caigan abajo de las ruedas del acoplado especialmente y mueran debajo o salgan muy mal heridos, que también son costos muy menores en relación a lo que cuesta un camión. Entonces, lo que dice la normativa es que todos los camiones, a partir de la sanción de la ley, no. Después de la sanción de la ley y un año más, el año calendario posterior, recién el otro empieza a ser obligatorio que todos los camiones que circulan por la provincia tengan el paragolpe del Mercosur para evitar muertes cuando te comes el camión por atrás y las guardabicicletas para evitar muertes cuando caemos con nuestra bicicleta, nuestra motito o inclusive peatones debajo de las ruedas del acoplado. Eso desde el punto de vista de la seguridad vial. Desde el punto de vista del tránsito, pero más que del tránsito te diría, desde el punto de vista de la estructura de la ruta. Viste que las rutas se rompen especialmente por una combinación de factores, como todo. Un solo factor no hace las cosas, hay varios factores. Que la ruta esté un poquito agrietada, que llueva, que se meta agua, el agua va abajo de la base, hace barro, por lo tanto el asfalto, el hormigón queda arriba del barro. Pasa un camión, lo pisa, lo descoloca, lo va quebrando, se va rompiendo, se hace el pozo. ¿Cómo se evita eso? Bueno, que las rutas tengan buen mantenimiento y que el peso del camión sea el adecuado para que soporte la ruta. El peso del camión no es solamente cuánto cereal o mercadería hay arriba del camión. Puede haber mucha mercadería y distribuida en muchos ejes, entonces esa mercadería pisa la ruta en varios puntos. Ahora, si esa misma mercadería está arriba de un solo eje, obviamente que rompe la ruta. Entonces no es solamente el peso, es el peso y la distribución por eje lo que puede no hacerle daño o romper la ruta. Entonces, ¿qué pasa? Se van agregando ejes bien distribuidos para que los camiones puedan llevar, un mismo camión pueda llevar más mercadería. Ahorra tiempo, consumo, energía, no agrede tanto al medio ambiente, porque vos no tenés que hacer 10 viajes o 2 viajes, haces un viaje y llevas la misma mercadería que podría haber llevado antes en 2. Entonces, ¿qué pasa? Al tener más ejes, obviamente el costo de cubiertas es mayor, porque antes gastabas 4 cubiertas, o 6, o 8, y ahora gastás 12. Entonces, y no tiene sentido que esas cubiertas estén apoyando cuando el camión esté vacío.
porque no hay que distribuir peso, no hay que mercadería o cereal cargado. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega un eje, pero se lo levanta para que la rueda no esté traccionando y gastándose cuando el camión está vacío. ¿Qué pasa? Que a veces se lo usa levantado, el camión lo levanta para no gastar cubierta cuando el camión inclusive esté cargado. Entonces, lo que dice este proyecto de ley es que todos los camiones que transitan por la provincia de Santa Fe tienen que tener el dispositivo automático que existe, que se fabrica en la provincia de Santa Fe, o también se fabricará en varios lugares más, que haga que el camión, cuando esté cargado, automáticamente se baje el eje. No que lo baje manualmente el camionero o lo levante manualmente, no. Cuando detecta el camión, el aparato, detecta que el camión está cargado, baja el eje. Pero cuando está descargado, automáticamente lo sube, y también cuando lo sube, cuando el camión dobla, porque la tracción, la torsión de las ruedas, si no rompería el eje, si sigue tirando, cuando dobla. Entonces, lo que dice esta ley es que todos los camiones que tengan tercer eje levadizo deben tener el dispositivo automático para elevar o bajar el eje de acuerdo a la carga y no que sea un dispositivo manual. ¿Para qué en este caso? Por eso te decía, más de infraestructura de rutas más que de tránsito, ¿no? Para proteger las rutas, porque si vos tenés una ruta bien ordenada, sin grietas, por más que llueva, si igual la sobrecargas, obviamente que también la rompes. Para aclarar, esta última iniciativa es una iniciativa, como decía, que busca establecer la operación automática de los ejes de semirremolque y acoplados. Preguntarle qué suspensión qué suspensión podrían tener aquellos conductores de estos vehículos que no lleven adelante el proceso de adquirir estos complementos que tendrían los vehículos. Bueno, está el mecanismo en la propia ley. Ahora me agarré desprovisto porque la redacté hace un tiempo largo y tengo la información gruesa de la ley, pero no recuerdo exactamente cuáles son las acciones que pusimos, pero obviamente que está contemplada en la propia ley. En todo caso, después te la puedo hacer llegar, ¿no? Y la gente, por ejemplo, el usuario común, el que va en su vehículo por la ruta, cuando se reglamente obviamente esta ley, ¿podría denunciar a aquellos camioneros, a aquellos camiones que no lleven estos nuevos complementos? Mira, no está previsto estrictamente en la ley, pero siempre es un mecanismo posible, porque no es una denuncia, digamos, penal, sino sería un Claro, aviso administrativo, ¿no es cierto? claro. No es, podría, digamos, es más un trauma moral entre los ciudadanos de denunciarnos unos a los otros que un significado que vos le generas un problema a la persona, porque vos casi no le vas a generar problema, tal vez le generes una multa y la obligatoriedad de que le ponga el eje levadizo. No es un... Muchas veces eso está bueno para pensarlo. Muchas veces son más vale unas cuestiones de cuestiones morales, de no, yo no diría denunciar, de avisar, digamos. Que a lo mejor con un pequeño aviso, pero lo que pasa es que tenemos esos atavismos morales, ¿no? Que uno parece como que le está, no sé, como que se queda comprometido porque se metió donde no correspondía. Claro. Pero está bueno por ahí generar ese tipo de mecanismo de avisos, como para decir, mira, acá nos llegó esta notificación, por ahí reservás los datos y bueno, ponele, no sé, tenés 6 meses para colocarlo, ponele, una cosa así. Sí. Yendo a otro punto, a otro ámbito, otra iniciativa muy interesante que ha presentado es la que incorpora la usucapión administrativa en el ámbito de la provincia de Santa Fe. ¿Podría explicarnos qué es la usucapión, de qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo no? No le incorpora, la usucapión está vigente en la provincia, lo que hice Bien. es agarrar la normativa desperdigada y estructurarla en una nueva norma para que sea simple de conocimiento y de aplicación para todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Porque es muy importante, es una norma muy importante. ¿Cómo uno puede en Argentina ser dueño de un pedazo de tierra? De una casa, para ser tu caso, con un pedazo de tierra, un campo inclusive. Comprándola, o que te la donen, por ejemplo. Igual lo escriturás tu casa, te la dona un vecino, un tío, un primo, un amigo, una persona, te la dona y ya está. Bueno, hay un tercer mecanismo, que es la usucapión administrativa. Vos podés ser dueño de un inmueble de tu casa, complementando unos requisitos, aunque no la hayas comprado, aunque no te la hayan donado. Solamente por haber reocupado esa casa, ese inmueble, en este caso urbano, que
solamente por haberlo ocupado y habiendo cumplido en esa ocupación determinados requisitos, que básicamente tienen que ver con el tiempo, no es que la ocupás hoy y mañana te la escriturás. No, Claro. hay un usucapión que se llama decenal, que son por lo menos 10 años, y otro usucapión que se llama veinteañal, que son por lo menos 20 años. Pero supongamos en el peor de los casos que vos estés en la usucapión veinteañal, que el municipio haya estado ocupando 20 años un inmueble, cumpliendo los requisitos, se puede hacer dueño formalmente a través de escritura de ese inmueble. Es decir, vos, el municipio o cualquier persona en este país puede comprar su casa, se la pueden donar o la puedes escriturar, hacerte dueño por usucapión. En el caso de los privados, la tenemos que hacer judicialmente, tenemos que hacer un juicio de usucapión. Vos vas y le decís al juez, señor juez, yo ocupo este inmueble, supongamos, durante 20 años, acá tengo todos los impuestos pagos, tengo un montón de testigos, la luz está a mi nombre, la EPE está a mi nombre, el agua está a mi nombre, las cuonclas están a mi nombre, compré ladrillo acá hace 10 años para arreglar el techo, acá está la factura, compré la abertura que está puesta ahí hace 12 años, voy al juez, le llevo toda esa prueba, el juez hace un juicio, se hace el juicio, y si lo gano ese juicio, que es un juicio casi administrativo, si lo gano ese juicio, el juez ordena al registro de propiedad que ese inmueble se escritura a mi nombre. Uh-huh. Los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe tienen una ventaja todavía mayúscula. No necesitan ir a hacer un juicio. Lo hacen a través de una ordenanza. Por eso no es usucapión judicial. Es una usucapión administrativa. Se cumplimentan requisitos, se hace un plano de posesión, se hace la mensura, se hace la ordenanza, se notifica al registro de la propiedad con antecedentes de catastro y demás. Se notifica al registro de la propiedad, que el registro de la propiedad, obviamente observando todos esos requisitos, escritura el inmueble a nombre del municipio comuna que ha resuelto adquirir ese inmueble a través de su propiedad administrativa. Es un procedimiento que nace del Código Civil de la Nación y después baja en la provincia para que sea aplicable a través de leyes que van reglamentando su aplicación en cada provincia. En la provincia de Santa Fe hay leyes, resoluciones y disposiciones que lo hace muy enredado a la aplicación. Entonces lo que hice fue ordenar en un texto normativo, casi un reglamento, es un procedimiento de cómo aplicar la usucapión administrativa para todos los municipios y comunas de la provincia. ¿Qué persigue? Bueno, primero que sea más sencillo entenderla, comprenderla, asumirla, saberla, que sea un instrumento rapidito que cualquier municipio comuna la tenga ahí a mano y a ver cómo es la usucapión, no que tenga que buscar disposiciones, resoluciones, forma de aplicación, que uno la aplica así, con la otra la aplica así. Mira, acá está la ley, esta es la receta. Lo haces, entonces vos lo haces sencillo de conocimiento y por ahí también lo haces más sencillo para la aplicación y por ahí tentás, animás, le sembrás la curiosidad a municipio y comuna, intendentes y presidentes comunales para que asuman ese desafío de escriturar inmuebles a su nombre. ¿Por qué? Porque normalmente esos inmuebles después terminan siendo para viviendas y terminamos resolviendo un problema de los más graves que tenemos en Argentina, que es facilitar el acceso a la tierra de la gente. Entonces, ese mecanismo, ese proyecto de ley que ya tiene, estos 3 proyectos que nombramos ya tienen los 3 media sanción. Lo que busca es hacer un mecanismo simple, de aplicación práctica y rápida, y sembrar curiosidad entre las autoridades y, por qué no, ante la ciudadanía, para que más municipios y comunas vayan escriturando inmuebles que hay a raudales en toda la provincia, los que se llaman inmuebles abandonados, digamos. Vayan escriturando los inmuebles para hacer, por ejemplo, después el municipio de comuna le puede dar el destino que quiera, ¿no? Pero si no, para hacer más sencillo por ahí el acceso a la tierra a tantos santafesinos que la necesitan. Aprovechando la oportunidad, consultarle por algunos temas que, si bien no son proyectos de ley, que es lo que más tratamos y hablamos en este espacio, proyecto legislativo, también tienen que ver con la agenda legislativa. Como por ejemplo, me gustaría consultarle cómo está la situación del coronavirus en su región, en el departamento de Iriondo. Estamos viviendo una tensa calma hace un par de meses, o tal vez 3 meses, cuando se dispuso más control, más control en los 5 departamentos del sur. Estuvimos y estamos muy preocupados porque los 5 departamentos del sur hacen embudo, los 5, en Iriondo. La parte más estrecha de la provincia, donde la bota se ahorca, es justamente el departamento de Iriondo, que es el único transversal en toda la provincia, que va desde Córdoba hasta el río Paraná. Y esos 5 departamentos que vienen desde abajo hacia el norte se estrechan para pasar, cualquier persona que quiera pasar hacia el norte de la provincia, tiene que hacerlo a través de Iriondo. Entonces, estuvimos y estamos preocupados porque si hay una hipótesis de un próximo departamento complicado, más allá de General López, Constitución, Caseros, Rosario y San Lorenzo, ese iba a ser, o todavía tenemos la hipótesis de que sea, justamente Iriondo, porque en su viaje hacia el norte de la provincia de Santa Fe,
por Iriondo tiene que pasar el virus, y en su paso, obviamente, se afianza la circulación comunitaria. Por ahí estamos viendo que empezó a crecer más en Santa Fe, es decir, que el viaje lo hizo desde el sur al norte del virus, pero tal vez no se afianzó en la medida en la medida de la gravedad que lo íbamos a pensar, o porque también estuvimos muy preocupados, con el ojo muy atento, y a lo mejor entre todos, ciudadanos, policías, médicos, bomberos, autoridades políticas, a lo mejor hicimos algunas cosas bien como para que no se afiance tanto el virus en el departamento, pero esa es nuestra hipótesis, es decir, después de los 5 departamentos más complicados del sur de la provincia, el sexto debería ser, o debería haber sido Iriondo, o debería todavía ser Iriondo, y en ese sentido nos mantenemos muy alerta porque estamos monitoreando permanentemente a ver cómo está la circulación del virus. Y no digo que lo monitoreamos formalmente, no. Digamos, es una actitud física. Todas las noches, a las 7 de la noche, hacemos monitoreo, llevamos 220, 22, 23, 24 reuniones todos los días, desde el 31 de marzo hasta el día de hoy. Todos los días a las 7 de la tarde nos reunimos en el Comité Departamental de Crisis, todos los intendentes y presidentes comunales, y hacemos un monitoreo estricto todos los días de la situación del departamento Iriondo. Con poco menos de 240 días de declarada la pandemia en Argentina, de declarado el aislamiento social, imagino que los ciudadanos de la región, del departamento de Iriondo, le deben hacer llegar reclamos o pedidos acerca de esta situación, de esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Más o menos, ¿qué me puede contar sobre esto? Mira, no hay tantos reclamos hoy, ¿eh? Yo veo una actitud responsable. Yo veo más vale, a lo mejor no se reclama formalmente, pero se ejerce. Es decir, a lo mejor se hace algo más de lo que está permitido, pero lo veo como una cosa no tan obscena, no tan masiva, sacando de las fiestas Claro. clandestinas, ese tipo de cuestiones que por ahí sí son como grupo de gente joven especialmente, o los fines de semana con el río Paraná. Bueno, no tiene nada que ver con el departamento de Iriondo, pero se ha visto en Rosario. Bueno, sacando esos Sí. pequeños focos así de situación más flagrante, por llamarle, de algún modo, yo veo tal vez una actitud de algún exceso pequeño en cada una de las restricciones que se toman, de conductas individuales que no son tan alocadas, no son eh, tan descolocadas como decir te va a generar no. A lo mejor hay un pequeño exceso, pero con la prudencia del caso. Entonces, no veo un reclamo, una formalización de reclamo, de decir, bueno, hagan esto, no hagan aquello, exceptuando cosas muy puntuales, como son, bueno, pero ahora medio como que se cansaron tal vez de reclamar, ¿no? El tema de los jardines maternales, algunas cuestiones así puntuales, pero si no, dentro de las actividades o del concierto de cosas que se pueden hacer, no veo un pedido permanente de apertura, de flexibilización. A lo mejor hay un poquito de flexibilización práctica, pero tampoco lo veo eso como tan dramático que eso nos va a hacer colapsar. Me parece que hay una estabilidad, un autocontrol social bastante bueno, bastante prudente, y que nos ha dado la posibilidad de que en Argentina no se haya saturado dramáticamente el sistema de salud, que hayamos más o menos entre todos hemos sabido ir sobrellevando esta situación, y hoy estamos en una tensa calma, nos estamos entusiasmando con esa tensa calma. Esperemos que ese entusiasmo lo sigamos haciendo con esa prudencia que vinimos demostrando desde marzo hasta la fecha. Por último, y brevemente, preguntarle en qué situación se encuentra, por ejemplo, el sector productivo, el sector comercial, que fueron los más afectados, podríamos decir, en esta emergencia sanitaria allí en el departamento de Iriondo. ¿Se está trabajando sobre algún proyecto para hacer frente a esta situación que están atravesando? Hay cuatro más o menos para hacer una respuesta, ¿no? Porque hay que ordenar, de algún modo hay que responder una pregunta. Pero para hacer esa simplificación podríamos dividir en 4 sectores. Uno muy bueno y otro muy malo y 2 intermedios. El muy bueno es la producción agropecuaria. Hoy la producción agropecuaria empieza a tener rentabilidad buena de nuevo con los precios especialmente de la soja, y el departamento de Iriondo es un departamento eminentemente agropecuario. El otro bueno es la industria, especialmente la industria metalúrgica. Está sobrevendida hasta varios meses del año que viene, y por ahí no amplían la producción porque tienen miedo con el tema de las cuestiones laborales, básicamente. El tema de la carga laboral o la demanda laboral, el juicio laboral, eso lo que sí es el costo laboral, que por ahí no me quiero meter con esas palabras porque eso puede implicar que uno piense una u otra cosa, y no estoy hablando de eso.
Después hay una situación intermedia, que es lo que vos decías, el comercio, las profesiones liberales, que ahí están en una situación intermedia, o inclusive algunas otras fábricas de otros rubros que también están en una situación intermedia. Y después hay situaciones muy dramáticas que tienen que ver con todo lo que sea con el turismo, la gastronomía, espectáculos públicos, animadores, cuartetos, músicos, payasos, bueno, todo lo que tenga que ver con el circo, acá tenemos gente que hace el circo rodante, digamos, espectáculos públicos, mimos, o todo lo que hace el espectáculo público, y que la están pasando muy mal, y en relación a lo que vos decías, si estamos pensando desde el comité de alguna herramienta, bueno, se han generado las herramientas legislativas necesarias, no sé si suficientes, pero necesarias como para darle el instrumento al Poder Ejecutivo para que asista a ese gran universo de la mejor manera posible. Bueno, senador, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. Muchísimas gracias, creo que hicimos un pantallazo bastante bueno de las leyes estas que son instrumentos importantes. Por ahí muchas veces se discuten otras leyes que tienen un poco más de resonancia pública, pero leyes que por ahí son importantes, que terminan impactando en la vida de las personas, por ahí no se conocen y es bastante interesante comentarlas. Nuevamente, muchísimas gracias.